buenas tardes a todos ustedes. Pues ya es el primer lunes de este octavo mes, que es decir, de agosto del año 2022. Pues empecé un poquito tarde, son las 5:24, pero pues ya andamos por aquí en un programita más de Aequitas et Justitia para todos ustedes. Espero que pues ya estén bien. Ya casi estamos por terminar el año. Los meses se han ido muy rápido y cada vez vemos, híjole, de enfermedades, de situaciones económicas tremendas en este sentido, que a todos nos ha tocado, a todos nos ha pegado, que ahora pues ya no solamente el COVID, sino la viruela del mono, todas estas cuestiones económicas también, pero pues ya andamos aquí. Espero que pues todos estén dentro de lo que cabe bien y pues que nos sigamos cuidando, ¿no? Hoy les traigo un programa que yo veo que es bastante interesante. Tiene muchas lagunas estos sucesos que ocurrieron ya hace algunos ayeres. Es el caso de los tres de West de Memphis, y dirán, bueno, ¿qué onda con esto? Bueno, primeramente ya saben, redes sociales, Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, como Aequitas et Justitia per Humanis. Ya están ahí las otras capsulitas, que es la de los Jardines de México y también la de el Parque Ecoturístico Las Truchas en San Miguel Regla. Ya están subidos al canal directamente. Esos los hice directamente para el canal. Ya están ahí para que vayan, los visiten y los disfruten. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Este caso es uno de tantos, como vemos, dice: feliz inicio de semana y mes, los mejores deseos para ti, mucha salud, buena vida. Hola Juan Carlos, muchas gracias. Igualmente, la verdad es que sí necesitamos buena vibra, porque híjole, luego pasan cada cosa que se suscitan, que luego uno, en vez de estar tranquilo, pues está más alterado. Pero pues esperemos que así sigan. Igual también para ti, pues los mejores deseos, la buena vibra. Ya sabes, hoy por eso lo hago más temprano, porque ya a las 7 de la noche tengo clase, de 7 a 10 tengo clase de pole dance, y entonces pues ahorita que puedo tengo que aprovechar. Y pues ya en un ratito nos vamos. Pero como les decía, este caso a mí en lo personal se me hizo muy interesante. Yo lo platicaba con alguien por ahí en Facebook, aparte de ti, Juan Carlos, sobre este caso, ¿no? Ya hemos hablado de muchos asesinos seriales que no son tan conocidos, algunos que son muy conocidos. Hemos hablado sobre lo que es la psicopatía, la sociopatía, cuál es la diferenciación entre ellas. También hemos mencionado, pues, dentro de todo esto, cómo algunos de estos asesinos seriales han sido mal clasificados porque no se tenían tantos conocimientos científicos y demás como son ahora, ¿no? Hablábamos en uno de los programas pasados que Charles Manson no era, sí, de hecho nunca fue un psicópata, era un sociópata, porque él, por el grado de manipulación, hacía o convencía que terceros, o sea, que otros cometieran los delitos como si fueran los autores, pero realmente el autor intelectual como tal era Charles Manson, y en este caso pues todo su séquito, todos sus seguidores, que eran parte de su familia o los que adoptó como su familia, pues eran los autores materiales. Entonces, dentro de todos estos sucesos o hechos históricos, porque finalmente sí son históricos, ha quedado plasmado pues no solamente ante los medios de comunicación, los periódicos, las revistas, sino ya también en documentales. Se han hecho libros de estudios en este sentido. Y bueno, este caso en particular, los tres de West de Memphis, que bueno, tiene mucha relación ahorita con una serie que está en auge en Netflix.
Esta serie, pues todos lo conocemos, que es la de Stranger Things, esta serie ochentera o que tiene sus tintes de los ochentas o que es adecuada a los ochentas, es decir, toda esta parte pues se va a los ochentas, ¿no? Y en esta serie vemos muchas cuestiones por ahí escondidas, muchas alegorías, muchas simbologías. Y bueno, déjenme decirles que este caso pues estos asesinatos que se dan en esta serie y de este chico que pues finalmente es pues sacrificado entre comillas en esta serie al final, ya saben a quién me refiero, prefiero no dar spoilers para que los que no la hayan visto. Pues resulta que los creadores de esta serie se inspiraron mucho en dos cuestiones, en dos temas que se dieron en el auge a partir de los años 80 o poquito más adelante de los 80, ya mediados de los 80 y principios de los 90 y y principios de los 2000. ¿Por qué? Resulta que pues en los 80 se da el auge de muchas cuestiones, como era el punk, el post-punk, se dan todos estos temas que hablan de sectas satánicas, entre comillas, de cultos también y muchas situaciones más. Entre ellos empieza a entrar en auge la escena gótica, ahora los darks o esta parte del dark, de los darks, y entra en auge lo que es pues toda esta parte de los góticos, los punk y demás. Y bueno, de allí se vienen arrastrando situaciones porque se empiezan a abrir muchas cuestiones o se empieza a tener más libertad de expresión aparte del libertinaje. Eso hace que pues obviamente libros que en su momento no podían haber sido leídos o publicados o editados en algún momento, pues obviamente por las creencias religiosas, por las cuestiones sociales y demás, a partir de los 80 se da todo esto. Entonces, pues resulta que en esta parte de los 80, pues ya después de que vino toda esta parte de los hippies y se descontroló mucho todas las sociedades, pues vienen muchas cuestiones, ¿no? Entonces empiezan a haber muchas divisiones entre personas mayores, jóvenes, y muchas cuestiones, ¿no? La política, pues obviamente hay partidos de derecha, partidos de izquierda, conservadores, liberales, la iglesia que siempre mete su cuchara en donde no debería de meterla y por tanto, pues resulta que en esta serie de Stranger Things, este personaje del famoso Eddie, de nuestro querido Eddie, que se muere y hace ahí un solo de guitarra de Metallica, pues resulta que la historia de Eddie o este personaje está inspirado en dos cuestiones, como yo les decía. Una, sobre el pánico satánico, y eso sí fue un movimiento que se dio en los 80, o sea, mediados de los 80, finales de los 80, en muchos países, sobre todo en Estados Unidos. Se da esta parte del pánico satánico, del que ya hablaremos en otra ocasión, y dentro de este pánico satánico, pues la gente que es sumamente persinada, religiosa, fanática en la religión y que cree ciegamente lo que los padres, sacerdotes y demás pastores les dicen, que pues obviamente empieza a ver todo como que es malo, que Dios, y demás, ¿no? Y que el diablo y etc. Entonces, en esta situación, ¿qué pasa? Pues resulta que se da una época en la que se hace casi como hubo una cacería de brujas. Ahora a mediados de los 80, finales de los 80, se da esta parte del pánico satánico, que también era una especie de cacería de brujas, pero se disparó con aquellas personas que tenían ideales totalmente diferentes y que empezaban a leer todos estos libros existencialistas, temas entre comillas satánicos, que eran seguidores de Aleister Crowley y demás, ¿no? O que empezaban a leer temas de la Wicca y pues también autores que se hacían conocer como estos autores de los poetas malditos y demás.
Entonces, por tanto, este personaje es inspirado en una situación, sobre los asesinos de estos tres de West Memphis, y el que se supone, o el asesino intelectual, que se supone que había convencido a otros para que pues llevaran a cabo estos asesinatos. Entonces el famoso Eddie de la serie de Stranger Things está inspirado en uno de estos asesinos de los tres de West Memphis. Y también hay otra parte, si se dan cuenta, o para los que son de los 70s, los 80s, pues obviamente nos tocaron todavía juegos de mesa bastante interesantes, Atari y demás. Pues resulta que había un juego que se llamaba Calabozos y Dragones. También hubo una serie de televisión llamada Calabozos y Dragones. Dentro de este pánico satánico donde la sociedad pues obviamente hacía esta cacería de brujas específica a cierto tipo de personas o sector pues de personas, entonces pues resulta que esta serie de Stranger Things toma como suya esta parte y hace referencia de ese pánico satánico que se detonó en esos años 80. Entonces, en Stranger Things habla de calabozos y dragones, y me dirán, bueno, ¿qué tiene que ver con estos sucesos de los tres de West Memphis? Bueno, pues resulta que también aquí tiene un papel muy importante este juego de mesa de calabozos y dragones, que por cierto en su momento fue cancelado, y no solamente cancelado, había sido prohibido en Estados Unidos y otras partes del mundo, porque pues estos movimientos católicos, también movimientos cristianos y demás, pues decían que mostraban pactos satánicos y que con eso iban a traer al Mesías y demás. Pues los gobiernos optaron por prohibirlos en algunos países para poder así mantener a la sociedad como a raya. ¿Por qué? Porque se daban cuenta que eran golpes religiosos muy fuertes, donde había agresiones y donde pues obviamente ellos no podían, tampoco el gobierno, como que estar muy en desacuerdo de las ideas religiosas que las personas tenían, porque al momento de que pues ellos tuvieran que confrontar a estos grupos de personas, iban a decir que les estaban coartando su libertad de creencias religiosas. Por tanto, lo más fácil que hicieron los gobiernos fue prohibir a estas televisoras y obviamente a los creadores de ciertos libros y de ciertas series, que pues se cancelaran todos estos programas. Entonces, estos sucesos de los tres de West de Memphis sí es un caso real que se dio, es un caso verídico, como la cuestión de Calabozos y Dragones también tiene por ahí su parte oscura, y no me refiero a oscura de que sea algún tipo de brujería, algún pacto satánico, o sea, no, me refiero a esa parte oscura donde sí se dieron sucesos reales, que pues obviamente gente que no estaba muy bien en sus facultades, no mentales sino intelectuales, y también que pues por ahí algunos tenían algunas enfermedades mentales, tomaron muy en serio todo esto y causaron daño a terceros, ¿no? Por tanto, pues resulta que estos tres de West Memphis se creía inicialmente, o los investigadores, incluso hay documentales en HBO y en YouTube y en otras plataformas sobre los tres de West de Memphis. Resulta que cuando se empieza a investigar sobre este asunto, se creía que se les puso el nombre de los tres West de Memphis o West Memphis Third, porque hubo tres asesinatos. Entonces, al haber tres asesinatos, pues la gente pensó que se le estaba llamando así por estos niños, eran unos niños pequeños que habían sido asesinados de maneras muy extrañas. Sin embargo, no es que se llamara así por los niños asesinados.
Más bien los tres de West de Memphis se le dio ese nombre por los supuestos homicidas o los supuestos culpables o asesinos que llevaron a cabo pues las muertes atroces de estos niños. Por eso es que se les puso así los tres de West de Memphis o West Memphis porque eran tres. Aquí es algo bien curioso porque mencionan mucho el número tres niños asesinados, tres individuos al azar que pues fueron acusados de estos asesinatos. Y bueno, dentro de esto pues se dan muchas situaciones. Lo primero y lo más curioso es que si ustedes ya vieron esta serie de Stranger Things, o los que no la hayan visto, y si tienen Netflix, pues vayan y véanla, y si no, contraten Netflix, y si tienen Infinitum, ahí hay un paquete que pues no les cobran, si es un dispositivo creo, no les cobran el Netflix, si viene incluido, y pueden ir y ver la serie, echarse la serie, y van a entender un poquito más de tanto la situación de Calabozos y Dragones como de los tres de West de Memphis. ¿Ok? Voy a hacer aquí un poquito mención de mi amigo Eduardo Arellanes con su canal de YouTube que es Retrocultura. Él hizo una investigación sobre la cuestión de Calabozos y Dragones, ¿no? Él en su video que hizo de Retrocultura habla de Calabozos y Dragones y cómo es que supuestamente esta serie se le consideró, o por qué se le consideró como una serie de pactos satánicos, y que por tanto pues tuvo que ser prohibida en Estados Unidos y muchas otras partes del mundo. Resulta que, ahorita les voy a ir desmenuzando, pues resulta que en Stranger Things, pues total, que la temporada tiene muchas cuestiones, pero resulta que estos grupos de personas, de estos chicos, ¿qué dicen? Y de hecho hay una película de terror de 1982 conocida como Maze and Monsters, basada en juegos de rol como Calabozos y Dragones. Sí, fíjate que yo estuve investigando, Juan Carlos, de esto de Calabozos y Dragones, de los tres de Memphis, y déjame decirte que muchos grupos o bandas de metal y de punk y de otras hicieron canciones inspiradas en estos tres personajes de los tres de West de Memphis, y también había un grupo que había sacado una canción relacionada a Calabozos y Dragones, efectivamente juegos de rol, ¿no? Como bien decías, entonces resulta que aquí en estas investigaciones es que se hacen, y en esta parte de Stranger Things donde se unen con estas historias, para darle realismo o darle una explicación más allá de una explicación sobrenatural a Stranger Things, se van a una explicación científica y tratar de como hacer atar cabos de las muertes. Si se dan cuenta, en Stranger Things se manejan supuestamente 4 muertes, que de los cuales eran 3 principales. Entonces hace referencia a los 3 crímenes de estos mencionados, de los 3 de West de Memphis, ¿ok? Luego, allí pues resulta que en esta serie juegan desde la temporada 1, juegan o sacan este juego de mesa que era Calabozos y Dragones, ¿no? Donde sale el Desollamientos o el Demogorgon y otros personajes. Cada uno tiene roles diferentes, el mago, etcétera, ¿no? En la serie original de Calabozos y Dragones resulta que lo que se trataba efectivamente era que tuvieran juegos de roles, pero principalmente era que fueran guerreros, magos, exploradores, que formaban como también roles de orcos, de trolls, de dragones, de brujos, siempre haciendo referencia que había una lucha entre el bien y el mal, ¿no? O la luz y la oscuridad.
Bueno, en esta serie, principalmente en la serie televisiva, pues resulta que son una serie de amigos que pues se ven envueltos en este mundo mágico de calabozos y dragones, que pues obviamente son llamados por un mago y que ese mago pues les dice que tienen que desempeñar ciertos roles y que si ellos pues terminan el juego y le ganan pues al malo, ellos van a poder regresar, pues ellos tienen dos opciones: regresar al mundo real o quedarse en ese mundo mágico, ¿no? Bueno, el caso es que son esos juegos de roles. Sin embargo, muchos se adentran demasiado a estos juegos de roles, ¿sí? Principalmente Calabozos y Dragones que tenía eran tácticas que venían en tarjetitas y tenían ciertos retos que tenían que desenvolverse y que hasta la fecha, ¿no? Entonces cada persona que tenía un personaje jugaba un juego de rol. Si ustedes se dan cuenta en la serie de Stranger Things, pues hacen como sus equipos y Eddie Monson, este famoso Eddie, pues él era como supuestamente un experto jugador de Calabozos y Dragones, y resulta que de estos personajes, de los tres de West de Memphis, dos de estos personajes jugaban juego de rol, o sí, jugaban estos calabozos y dragones. Entonces, pues obviamente por eso es que se van sobre estos personajes y sobre muchas otras cuestiones. Entonces, no creen que Stranger Things nada más es porque a alguien se le ocurrió ya, o sea, todo tiene un porqué, pero pues te deja ver muchas cuestiones que se desataron en los 80 y cómo es que todavía en la actualidad pues obviamente hay muchos temas tabús, sigue habiendo ineficiencia policíaca, no solamente en nuestro país sino hasta en Estados Unidos. Y ahorita les voy a platicar por qué. Luego, pues se hace referencia a estas tres muertes en Stranger Things, que resulta que no quedan cuatro, pero bueno. Y luego, pues resulta que hacen referencia a estos tres personajes de estos tres asesinatos. Y también hablan de Calabozos y Dragones, de cómo, si se dan cuenta, gracias a que pues las dos primeras muertes y la de una chica principalmente, que es la porrista, pues viene una serie de suposiciones, empieza la cacería de brujas y empiezan a decir que como habían visto a esta chica con este personaje, y que él tenía un club, que decían que ella era un club satánico y demás. Y lo cierto es que estaba inspirado en estos juegos de rol de Calabozos y Dragones, y sobre todo los tres de West Memphis. ¿Por qué? Porque dos de los que fueron acusados como asesinos intelectuales y no solamente materiales eran muy amigos, y por tanto pues ellos tenían un club en los que ellos jugaban este juego de Calabozos y Dragones, leían temas de ocultismo y demás. Y el otro chico pues no tenía tanto acercamiento a ellos, pero parecía que eran vecinos. Entonces, bueno, pues en esta serie hacen referencia de todo esto. Y déjenme decirles que pues resulta que estos tres de West de Memphis, híjole, son personas que en la actualidad son muy exitosas. Dos de ellos son escritores y productores muy famosos de las series de Netflix, como lo es Misa de Medianoche y otras tantas más que pues los que tienen Netflix ya las hemos visto. La verdad es que a pesar de que pues vivieron una situación difícil, pues porque ahorita les voy a contar, resulta que pues esta parte de los tres de West de Memphis se desarrolla en un lugar de Arkansas. Resulta que este lugar de West de Memphis era como una especie de pueblo o de condado que se caracterizaba porque era un pueblo sumamente conservador.
donde la mayoría de sus pobladores en este lugar eran o católicos o eran cristianos, pero personas sumamente fanáticas religiosas, obviamente dentro de sus religiones cada uno, y que por tanto pues les daban una educación muy enérgica pues a los miembros de su familia, y que muchas de estas madres y padres fanáticos y con algún tipo de frustración, pues resulta que muchas veces a los niños los metían a estudiar a la escuela sacerdotal para que pudieran hacerse sacerdotes, o tenían reglas sumamente estrictas porque pues obviamente los querían hacer también fanáticos religiosos y que siguieran las supuestas reglas de Dios, ¿verdad? Que es, como bien sabemos, los 10 mandamientos, la Torá, la Cábala, etcétera. Todos esos libros están escritos por hombres que dicen haber tenido contacto con Dios y escriben, ¿no? Entonces, bueno, pues en este sentido, resulta que estas personas pues mandaban a sus hijos, hombres y mujeres, a que les dieran educación muy apegada a sus religiones, ya fueran los cristianos o ya fueran los católicos. En este sentido, pues resulta que se da de esta manera, y bueno, pues empiezan a haber cambios porque llegan nuevas familias a este pueblo, y entre esas nuevas familias viene uno de estos chicos que fueron acusados por asesinato y que fue Damien Eichels. Este chico, y que pues obviamente venía de una familia que en su momento había sido disfuncional porque sus padres se habían divorciado, su madre había vuelto a hacer su vida con otra persona, y entonces este chico tuvo un padrastro y se los llevó a vivir pues a este lugar de West Memphis, ¿no? Entonces, cuando llega esta familia nueva y muchas otras más, se dan cuenta que pues cada uno tiene su forma de pensar, su forma de vestir, y eso pues ya no le gustó a estas personas que ya vivían desde hace mucho tiempo, que habían nacido y seguían viviendo ahí ya por que es decir, pues ya pues ya eran descendientes de personas que habían nacido en ese lugar y que habían fundado West Memphis. Y bueno, pues tanto cuando llegan personas extrañas siempre se te hace raro, y bueno, empezaron a ver que había chicos que vestían de negro, que escuchaban otro tipo de música que no era pues tan religiosa, que sus conductas no eran como el Dios nuestro Señor lo había estipulado según ellos, según sus Biblias. Entonces pues empezaron como a hacer ahí sus conjeturas, las señoras, principalmente estas señoras doble moralistas sobre todo, porque déjenme decirles, resulta que en este pueblo la mayoría de las familias tenían doble vida, o los miembros de estas familias pues resulta que tenían por ahí pasados turbios, o tenían otras familias, o que ya dentro de su hogar pues eran personas que eran alcohólicos, que eran drogadictos, que tenían pues actos de comportamientos de ira y demás, que eran violentos, o que también pues practicaban la violencia, ¿no? Lo que antes se conocía como violencia intrafamiliar, que es la violencia familiar como tal, y bueno, pues otras situaciones, ¿no? Pero como eran tan conservadores, todos iban a la iglesia, eso sí, todos iban a la iglesia, y pues ya dentro de su casa ya se transformaban, pero todos trataban dentro de ese pueblo pues llevar una vida correcta según como lo dictaban las escrituras, ¿no? Las santas escrituras. Entonces, bueno, pues resulta que aquí en esta cuestión
pues llegan personajes en este sentido, nuevos niños, nuevas personas que eran de bajos recursos o se les consideraba personas de bajos recursos y pues por tanto eran como separados del núcleo que ya se tenían como tal, porque pues pensaban cosas sin fundamento, ¿no? Entonces pues resulta que aquí hubo tres chicos, porque si eran hombres, eran adolescentes que fueron juzgados y condenados a partir de 1994. Bueno, pues resulta que en este pequeño condado, ciudad que era West Memphis de Arkansas, pues se dieron tres sucesos, tres muertes inexplicables que hasta el día de hoy siguen siendo muertes inexplicables, de tres niños pequeños, alrededor de los 7 y 8 años de edad más o menos, de los cuales pues resulta que estos niños eran de familias, entre comillas, acomodadas, sumamente religiosas, donde el padre y la madre iban pues a las iglesias o a sus templos y que pues se supone que les daban una educación muy correcta a los niños. Sin embargo, pues ya años más hacia acá, alrededor de los 2012-2013, pues empezaron a hacerse otras investigaciones y se dieron cuenta que los padres de estos niños, uno había sido adicto no solamente a las drogas, sino también al alcohol. Había otro de ellos que ya anteriormente, antes de pasar ahí o ser miembro de ahí de West Memphis, pues resulta que también tenía antecedentes delictuosos, que era un golpeador, que causaba violencia hacia las mujeres, hacia los niños. Entonces, este caso ha sido una situación sumamente turbia hasta el día de hoy, porque bueno, pues resulta que se dan tres desapariciones de la nada, una tarde en la que tres pequeños estaban jugando a las afueras de su domicilio y que en ese entonces pues los papás pues, los dejaban a los niños ser como más independientes, que jugaran con los vecinitos, amiguitos pues en la calle, porque se supone que no había tantas inseguridades como ahora. Y bueno, pues este grupo de amiguitos, que eran tres niños que eran amiguitos, pues andaban por ahí por el bosque. No se sabe si los niños, y se los digo hasta la fecha de hoy, no se sabe si los niños se perdieron en el transcurso de que andaban jugando, o si alguien se los llevó o los convenció para que los siguieran, o cómo fue. Pero el caso es que dentro de estas desapariciones de estos niños, pues resulta que aparecen los tres justamente, ya después sin vida, obviamente los niños, con mutilaciones en el cuerpo, y algunos de ellos sí con restos de semen, en los que pues uno de estos niños parece que había sido agredido sexualmente, mientras que los otros no se habían encontrado o no se encontraron restos de semen como para suponer que habían sido violados o abusados de alguna manera. Entonces solamente uno de estos niños es el que tenía rastros de semen y que se presumía había sido pues violado o por lo menos abusado, tenido algún tipo de agresión sexual, y que tenían diferentes mutilaciones en su cuerpo. Entre ellas, el niño que había sido violado o que tenía signos de violación y de violencia también, pues resulta que su pene había sido mutilado, mientras que de los otros niños tenían mutilaciones en otras partes del cuerpo. Por tanto, cuando aparecen estos niños o los cuerpos de estos niños,
Pues lo primero que hacen las personas, aparte de que pues obviamente fue una historia muy trágica porque niños tan pequeños para que hayan desaparecido así nada más porque sí y que ya después hayan aparecido sin vida, con mutilaciones y que pues no se tenga una a ciencia cierta qué fue lo que pasó o cómo se sucedieron o cómo se suscitaron estos hechos, cómo los asesinaron, quién los asesinó y demás, pues es algo muy triste hasta la actualidad, ¿no? Que no se pueda tener esa tranquilidad de que realmente los culpables estén pagando por el crimen que cometieron. Y bueno, pues resulta que había un grupo de personas que tenían una de estos círculos de estudios religiosos que hacen como los católicos cuando van a sus pláticas estas catequistas y demás, pues así. Resulta que estas madres formaban parte de un círculo de estudio de pues su religión, ¿no? Que era pues la católica. Entonces una de estas madres, por la desesperación, así como de una vecina chismosa que ni siquiera vio nada, que eso no se da realmente, ¿verdad? ¿Quién diría que puede ver una persona que mete ahí su cucharota a veces sin saber nada? Pues resulta que una mujer se le ocurrió decir que ella ya había visto a un grupo de chicos más grandes que se reunía en donde habían encontrado los cuerpos, o donde se supone que habían encontrado los cuerpos de estos niños, y que se vestían de negro y que escuchaban música de gritos que parecía que estaban invocando al diablo, ¿no? Entonces, pues esta vecina chismosa o esta señora sin tener conocimiento empieza ahí a hacer ciertas suposiciones, hace que estas familias entren nuevamente en ese pánico satánico y empiezan a condenar socialmente a un grupo de chicos, que eran 3 chicos, que pues realmente el hecho de que vestían de negro o que escuchaban otra música totalmente diferente a la que podían escuchar estas personas, o que no seguían esos parámetros sociales, fueron fueron comenzados a investigar, y pues empezaron a investigar qué antecedentes tenían, cómo eran sus vidas, quiénes eran sus padres, sus familias, cómo se desenvolvían y demás. Porque pues resulta que ya los habían visto jugar un juego de roles, que era este tan mencionado juego de calabozos y dragones. Entonces decían que pues este juego ya desde cuando se sabía que era un juego satánico, y que pues ellos hacían adoración y culto al diablo. Recordemos que esta figura del diablo, de Satán o de Satanás, es un mero invento de las personas, que se da a partir pues del cristianismo y pues de la religión ya como tal, ¿no? Pero realmente pues si vemos en toda esta cronología, el diablo no existe, ¿no? Existen nombres de demonios, sabemos que existe, bueno, que en su momento Lucifer y demás, que era pues por ahí hacía referencia a la luz, ¿no? O que era el adversario entre comillas de Dios, porque se refería al conocimiento y demás. Pero pues esta gente que era muy ignorante y que era muy fanática religiosa, pues obviamente se dejaba envolver por estas suposiciones que no tenían fundamento alguno. Sin embargo, pues siempre la crítica social hace cierto daño, y muchas veces cuando hay gente que asegura cosas sin fundamento, echa a perder la vida de personas que ni siquiera estaban en el momento, ni en el lugar, ni tuvieron nada que ver, y eso se dio mucho aquí. Entonces, ¿qué pasa? Pues resulta que entre los personajes o estos chicos que fueron investigados, resulta que fue un tal Damien Achels, luego Jason Baldwin y Jesse Mitchell Jr. Estos 3 chicos
de entre 16 y 17 años, fueron perseguidos no solamente por el pueblo, sino también por las autoridades policíacas del lugar, por la muerte de estos 3 niños. Porque resulta que ellos jugaban, dos de ellos, que era Damon Achols y Jason Baldwin, resulta que jugaban estos calabozos y dragones y tenían sus juegos de roles. Ellos vestían ropa de negro, y aquí viene esa parte, ¿no? Generalizan, tanto la iglesia como la gente generaliza que todos los que nos vestimos de negro somos satánicos, o que ya estamos haciendo adoración al diablo, o que se hacen sacrificios humanos, que comen carne humana, que hacen sacrificio de vírgenes. Y ahorita me acordé de un meme que vi hace 2-3 días por ahí, pero que pues es bastante de risa, porque dices, ¿hasta qué grado llega la ignorancia y el fanatismo, como el adoctrinamiento hacia los individuos de una sociedad, para controlarlos, controlar las masas, y que pues obviamente de esta manera perjudiquen a otros que por el hecho de vestirse de alguna manera distinta a la convencional, pues resulta que ya son catalogados como psicópatas o asesinos o adoradores de Satán o adoradores del diablo, o que comen carne humana, o que rinden culto, ¿no? Y que hacen sacrificios humanos. O sea, nada que ver. Y aquí entra un poquito de esta parte de la masonería. ¿Por qué? Pues resulta que uno de estos chicos le gustaba investigar, a uno de estos chicos le llamaban la atención temas como muy ocultistas, como temas que no se podían hablar o conocer tan abiertamente, ¿no? Entonces, entre ellos, pues se encontró entre las lecturas de Damien Achols, libros de Wiccas, de lecturas de Aleister Crowley, no solamente de eso, también de masonería se le encontraron libros. Y bueno, pues no es que a lo mejor él todavía a la edad que tenía fuera perteneciente de la masonería, o fuera miembro de alguna logia masónica, que se ha etiquetado, fíjense, la masonería como los Illuminati y demás, malamente por las religiones. La mayoría de las religiones ha sido mal catalogada, porque mucha gente tiene la creencia de que cuando uno va a una logia, pues asesinan o hacen rituales satánicos o sacrifican vírgenes, etcétera. Y realmente pues gente que desconoce, gente que es ignorante, y que pues se deja convencer por otros que están más ignorantes, y que pues obviamente tienen la facilidad de adoctrinamiento para que los demás crean lo que ellos les están diciendo. Entonces, pues este condado, este pueblito se dejó convencer, y las autoridades ineptas también pues hicieron mal su trabajo, empezaron esta persecución, y por tanto decían que este chico Damien Achols pues era una persona que tenía pacto con el diablo. Y aquí vamos de nuevo, la serie de Stranger Things con el buen Eddie. Decían que él en su culto le rendía culto al diablo, y que pues por eso hacían estos sacrificios humanos. Entonces a este chico empezaron a decir que como tenía ese tipo de libros, ese tipo de lecturas, que pues no para cualquier persona es como entendible, o que al leerlo pueda entenderlo, pueda descifrar ciertas cosas, pues empezaron a acosarlo en ese sentido, ¿no? Que como él tenía esos libros, que como él se vestía así, que como él escuchaba música de metal, que porque todo el tiempo andaba de negro, y que porque tenía esas lecturas, y que porque encontraron en algunas de esas lecturas pues cuestiones donde subrayaba ciertos textos,
pues decían que efectivamente había sido él. Luego Jason Baldwin también fue, que era el gran amigo de Damon H., pues también obviamente él le gustaban cierto tipo de lecturas, no las mismas lecturas que a Damon H., pero sí le gustaban pues ciertos autores, como los autores ay, en este sentido no solamente de los que ahorita mencioné, ahorita se me fueron los nombres, sino de los poetas malditos, como muchos otros textos, y que pues a ellos les gustaba conocer. ¿Por qué? Porque estaba en auge en ese momento, ese tipo de lecturas, ese tipo de música estaba en auge, más que en otras épocas, incluso en la actualidad ya no está tan de auge. Pero en los 80 y parte de los 90 estaba en auge todavía esa parte de qué es lo dark, qué lecturas de existencialismo, qué significa Wicca, realmente existe o no existe el diablo y demás, ¿no? Entonces era meramente porque estaba en auge y porque había la facilidad de que estos adolescentes pudieran sacar estos libros de la biblioteca, porque resulta que en otros países, en las bibliotecas comunitarias, pues tienen muchas lecturas, no es como aquí en nuestro país que es dificilísimo encontrar un libro. Allá pues tienen secciones, ¿no? Obviamente que no son lecturas recomendadas para chicos menores de edad, pero de una o de otra manera ellos podían tener acceso y llevarse los libros, porque al parecer no había un control tan riguroso como lo tienen ahora, ¿no? Y de todos modos, de una o de otra manera, ellos podían acceder a todos estos libros que pues no siempre han sido bien vistos por la sociedad y que no cualquiera les entiende, seamos honestos. Uno puede leer el Necronomicon, y yo lo he leído y hay veces que hay partes que, güey, o sea, ¿qué se fumó no? Y demás, ¿por qué? Porque la manera en que está escrita no es de tan fácil comprensión para cualquiera. Entonces, bueno, pues resulta que a estos chicos les gustaban estas lecturas, querían ir más allá y no a lo mejor tanto porque ellos nunca dijeron que realmente tuvieran un culto o que hicieran estas prácticas, pero que les gustaba saber que había más allá, porque resulta que Damon H., cuando era más pequeño, su mamá pues lo había mandado a una escuela católica. Él estaba muy apegado a la religión porque su mamá se lo había impuesto, y pues obviamente él era un estudioso del catecismo, pero pues ya cuando creció a partir de los 13, 14 años más o menos por ahí, se reveló, se dio cuenta que no le gustaba lo que le gustaba a la mamá y que él no quería seguir ese camino porque la mamá le decía que él tenía que ser a la edad, ya una edad madura, aún más grande, tenía que convertirse en sacerdote, que él estaba destinado a ser un hijo de Dios y a seguir estos lineamientos, y que él tenía que hacer una vida con Dios y ser un sacerdote. Por tanto, pues este niño va creciendo, se va dando cuenta de muchas cosas, está en la edad de la punzada, y pues obviamente dejó de ir a estas clases del catecismo, dejó de estar tan apegado pues a la religión católica, y pues por tanto a él le entra la curiosidad de muchas cuestiones, ¿no? De saber si efectivamente había un infierno, no había un infierno, si existe el cielo, como supuestamente la Biblia lo dice, que si existía el diablo, que si no, que era bueno, que era malo. Entonces pues el niño, que ya ni tan niño porque era un puberto, ya estaba en la edad de la pubertad, pues empieza a hacer estas investigaciones, empieza a vestirse de negro, porque pues a él le gustaba, como cualquiera te puede gustar vestirte de un color en específico, ¿no? Y pues obviamente le empezó a gustar esta música demasiado estruendosa, que era el metal, y pues él empezó a
a comprar playeras con estas imágenes de estas bandas, con letras sumamente grotescas, se empezó a dejar un cabello un poquito más largo, y bueno, pues básicamente esa era la personalidad de este chico, porque era un chico sumamente antisocial. Él no sabía cómo poder desenvolverse con otros niños, y pues por tanto él era un niño como muy en su mundo, como muy antisocial. Y resulta que Jason Badin también, pues era un chico muy antisocial, le gustaban otro tipo de cosas que no a cualquiera le gustan. Por ejemplo, pues a estos chicos les gustaba mucho leer. A esa edad, muy pocas personas les gusta leer a esa edad o cualquier libro. La mayoría de los pubertos en ese momento, pues todavía jugaban con sus muñecas, con sus carritos, o sea, como que todavía eran niños tratados como muy niños, porque pues porque era su época. Ahora, en la actualidad, pues como ya no hay tanta exigencia, o ya a los padres les vale, pues dejan que los niños hagan lo que quieran, ¿no? Entonces, pues no hay que irse tanto a los extremos. Entonces, pues por eso estos niños también se rebelaron ante sus familias, y pues se vestían de negro, escuchaban esta música, a veces se pintaban las uñas. ¿Por qué? ¿Por qué se pintaban las uñas? ¿Por qué se vestían de negro? Pues porque lo veían de sus bandas favoritas, porque leían libros sobre el vampirismo y demás, y pues decían, bueno, pues querían en ese momento sentirse que pertenecían a algo, ¿sí? Querían sentirse que tenían identidad con algo. Por eso era la búsqueda de estos niños, y por eso les atraía el ocultismo, leer este tipo de libros, simplemente, y por eso se pintaban las uñas, porque veían que los músicos de las bandas se pintaban las uñas de negro, o se pintaban los ojos de negro. ¿Por qué? Porque meramente es un espectáculo que hacen las bandas, sinceramente. O sea, hay que ser en este sentido como muy realistas. Las bandas hacen show, hacen espectáculo. Entonces, pues ya los fans imitan lo que hacen estos miembros de las bandas. Entonces, por eso estos niños pues se ponían playeras negras, se pintaban las uñas de negro, andaban con sus cortes medio raros, o se pintaban los ojos de negro. ¿Por qué? Porque simplemente era seguir a sus bandas. Nada más, es porque estaba en auge en ese momento, no porque fueran satánicos. De hecho, yo conozco personas que siguen aquí la filosofía del satanismo, y uno de ellos era locutor, digo, ya no sé si todavía sigue siendo locutor o no, de Circo Volador Radio, era creo que la hora del sigilo, algo así. Y otras personas que yo conozco que son miembros satanistas, y créanme, nada que ver, o sea, ni se visten de negro, ni traen las uñas pintadas. O sea, les puedo decir que yo conozco a esas personas, y dos de esas personas tú los ves vestidos de traje, pulcros, como si nada, hasta van a la iglesia con su familia, y tú no te esperas que sean miembros de ese tipo de filosofía, ¿no? O sea, no hay que generalizar. Por eso se dio este factor del pánico satánico, porque pues la gente desconocía y sigue desconociendo muchas situaciones. Luego, este otro chico que era JC, Miss Kelly Jr., pues resulta que este chico sí tenía se le consideraba antes enfermedad mental. No es una enfermedad mental, es un trastorno dentro de la personalidad, que es el trastorno límite de personalidad, lo que pues obviamente él tenía, y que pues también tenía este trastorno del déficit de atención e hiperactividad. Por tanto, pues este chico a veces pues se llegaba a distraer demasiado, por momentos podía estar muy feliz, por momentos
podía estar muy triste, muy iracundo. Entonces, por su comportamiento errático, pues resulta que también fue relacionado en este sentido, porque resulta que este chico Jesse Mishkeli Jr. era vecino de Damian Angels y Jason Baldwin. ¿Sí? Era vecino, no era su amigo como tal, era su vecino. Entonces, pues como en esta cacería de brujas querían que a ellos se les culpara y que ellos habían sido, pues resulta que la policía, con sus malos miembros policíacos, hicieron una serie de situaciones que envolvieron a este chico Jesse Mishkeli para que él dijera o aceptara actos que nunca sucedieron, porque los policías pues lo retuvieron por horas a pesar de que era un chico menor de edad y que no debía de ser así. Lo intimidaron, lo acosaron, lo golpearon para que de esa manera él dijera que ellos habían sido los culpables de la muerte de estos niños. Resulta que dentro de esto pues ¿qué va? Resulta que Damian Angels posteriormente fue condenado a muerte, mientras que Jason Baldwin y Jesse Mishkeli Jr. fueron condenados a cadena perpetua. Bueno, pues resulta aquí, estos jóvenes, pues, fíjense, fueron investigados, empezaron a ser investigados sin tener una orden de cateo, ni una orden de aprehensión, ni nada. Pues los policías llegaron, allanaron los domicilios de estos chicos, empezaron a buscar por la desesperación y la presión de la sociedad, de estos integrantes de este condado, y que pues también los policías eran medio huevones, la verdad, siendo honestos, hay que hablarlo, siempre han sido muy huevones en cualquier parte del país, y quieren terminar su trabajo rápido porque no quieren papeleo, y hacen también sus suposiciones cuando no son así. Y pues resulta que encontraron todos estos textos en la casa de Damian Angels y de Jason Baldwin. No. Entonces, pues se encuentran todos estos libros, se encuentran todos estos discos de acetatos y de otros, pues no solamente de acetatos, sino ya también en cassette y demás, de pues bandas que escuchaban estos chicos, libros en este sentido, y que pues obviamente decían que tenían relación con el diablo y con el satanismo. Entonces, pues resulta que fue bien curioso, porque no había elementos suficientes, fíjense, no había elementos suficientes para que pudieran ser condenados. Resulta que de los 3 niños entre los 7 y 8 años de edad se encontraban Steven Branch, Michael Moore y Christopher Byers. Byers. Que pues obviamente tuvieron su desaparición el 5 de mayo de 1993, y que bueno, pues 19 horas después se encontraron los cadáveres de estos niños con las mutilaciones que yo les había comentado. Y pues resulta que ya cuando se hacen todas estas investigaciones, había una investigación donde decía otra vecina chismosa, que ella únicamente había visto a los niños de entre 7 y 8 años de edad que jugaban ahí afuera de sus casas, y que ella los había visto ahí alrededor de las 12 del día, 1 de la tarde más o menos, que estaban ahí jugando, y que pues ella ya no vio cómo desaparecieron ni nada. Otra vecina supuestamente había dicho que había visto nuevamente a los niños con uno de los padres de estos mismos niños jugando a las afueras de su domicilio, pero que nunca vieron a estos 3 chicos, que fueron Damian Angels, ni Jason Baldwin, ni Jesse Mishkeli Jr., que ellos se acercaran a estos niños pequeños, ni que estuvieran alrededor de los domicilios, que únicamente otra vecina dijo que ella
los veía o los había visto rondando en el lugar donde habían encontrado los cuerpos de los niños en ocasiones anteriores. O sea, que ella veía que se reunían estos chicos adolescentes en el lugar donde los pequeños fueron encontrados ya sin vida y mutilados. Entonces, pues resulta que cuando hacen los cateos de estos domicilios, estos primeros cateos, únicamente encuentran los libros y entonces detienen a Damon H. y a los otros dos chicos, los separan o los ponen en lugares diferentes y resulta que a este chico JC Mishkiller lo tienen 12 horas, de los cuales al parecer nada más grabaron 4 horas de video y no las 12 horas, porque había sido intimidado, había sido golpeado, había sido acosado y había sido amenazado de que si él no hacía una declaración jurada y de que si él no decía lo que los policías le estaban diciendo, pues iban a atentar en contra de él y en contra de su familia. Y como el niño pues tenía un trastorno pues mental, un déficit de atención, de hiperactividad, y aparte sí tenía una enfermedad pues mental, por ahí ellos decían que era un retrasado, pues el chico no entendía bien. Entonces, de tanto que lo estuvieron presionando, él aceptó que era como decían los policías. O sea, él nunca dijo, sí, nosotros cometimos los homicidios, fue así. Él a todo lo que los policías le decían, él decía que sí. Entonces los policías, en uno de estos audios que podemos escuchar en internet o de estos videos, pues los policías le decían, oye, el asesino habrá utilizado este cuchillo, los habrá asesinado así, ¿qué habrá sentido? Y el chico, ya de tan desesperado que estaba, decía, sí, seguramente sí lo utilizó. Oye, ¿qué habrá sentido el asesino cuando los mató? Pues no sé, placer, sí, placer a lo más. Sí, entonces placer sintió. Y el chico, de tan desesperado que estaba, a todo decía que sí. Entonces los policías fueron los que, fíjense, los policías redactaron la declaración jurada de Jesse Miscari Jr. Ellos redactaron la declaración de este chico y el niño únicamente la firmó y dijo que sí, que él había hecho, pero por el grado de intimidación de estos miembros policíacos, que al final de cuentas fueron una porquería y siempre serán una porquería de seres humanos, porque ni siquiera enfrentaron cargos cuando se dieron cuenta que estos policías habían hecho mal su trabajo y que habían culpado a gente inocente. Luego, a Jason Bailey también lo separaron. Le estuvieron preguntando entre todo el interrogatorio qué pasaba con este juego de roles de Calabozos y Dragones, por qué se reunían en donde habían encontrado los cuerpos de estos niños. Y él decía, pues es que es un juego que jugamos, es mi amigo, yo le hablo, pero yo no leo los libros que lee él. Y resulta que cuando entrevistan a Damon H., él les dice que él nunca había matado, ni conocía a los niños, ni los había visto, y que pues a él nada más le gustaba leer estos libros, pero que pues él pues nunca había sido adorador de Satán y del diablo. Incluso le dijeron que si él era seguidor de Aleister Crowley, y él les dijo que no lo conocía, que solamente había sacado los libros de la biblioteca pública, pero que pues ya tenían esos textos subrayados. Sin embargo, pues como no tenían tantos elementos la policía, lo que hicieron es que en un segundo cateo de los domicilios de estos niños, sembraron esto, fíjense, estos policías sembraron un cuchillo con cierto tipo de dentadura o para cortar en uno de las casas de estos niños, porque tampoco presentaron una orden de cateo en ese momento.
no había quien los recibiera ni quien les prohibiera la entrada, o sea, escogieron todo muy meticulosamente para que así nadie se diera cuenta, y cuando le avisan a las mamás de estos chicos, pues llegan a sus domicilios, ya estaban haciendo el cateo y resulta que encontraron en una de estas casas un cuchillo que decían que con ese habían cometido los crímenes y que con ese habían hecho las mutilaciones a los niños. Y ellos sembraron de alguna manera ese cuchillo ahí y con eso los inculparon con material fotográfico de cómo habían estado los cuerpos, con este cuchillo que habían sembrado, con la declaración jurada de Jesse Mitchell Jr. a estos 3 chicos, y pues resulta que fueron condenados a partir de 1994. Damien Hechos fue condenado a muerte, como yo les decía, los otros 2 chicos a cadena perpetua sin derecho a una apelación. Fíjense, no tenían derecho a apelar, ¿sí? Entonces, en ese momento, pues había una peor administración de justicia en Estados Unidos, creo que está como en nuestro país ahora. Y pues resulta que estos chicos se aventaron más o menos 18 años en un centro penitenciario, en diferentes centros penitenciarios, y que Damien Hechos, a pesar de que estaba condenado a muerte, se estuvieron haciendo muchas apelaciones y surgió un movimiento de los 3 de West de Memphis, porque la gente consideraba que había sido excesiva, pues obviamente había un abuso por parte de las autoridades, no estaban convencidos que efectivamente estos chicos hubieran cometido el asesinato, porque resulta que entre los documentales que yo encontré y demás y lecturas, resulta que llevaron según la misma Fiscalía del Estado llevó a un experto en ocultismo y ciencias ocultas como en satanismo y conocimiento en rituales mágicos, ¿sí? Entonces, supuestamente este personaje les dijo que él tenía conocimientos, que él sabía cómo se hacía, que las muertes de los niños y por la mutilación del pene de uno de ellos y por cómo estaban atados los niños de pies y manos, y que porque ya no tenían casi sangre en su cuerpo, pues resulta que eso era un signo de que habían sido utilizados para una ceremonia y sacrificio hacia Satanás, cuando se demostró, o los abogados de estos chicos demostraron que esta persona ni siquiera tenía estudios ni universitarios ni de prepa, no era profesionista, tampoco tenía estudios de diplomados ni de nada que tuviera que ver con el ocultismo. Por tanto, aún así, a pesar de que este personaje que fue a decir que era un experto, aún así, aunque se comprobó o se le comprobó al juez en su momento y al jurado que esta persona pues no podía hacer una especie de dictamen o un estudio o dar una opinión, porque pues carecía en este sentido, carecía de estos conocimientos, aún así resulta que terminaron condenando a estos chicos. Por tanto, durante todo 1994 hasta junio del año 2007 no se pudo hacer nada en contra de estas sentencias donde condenaban a muerte a Damien Hechos, a Jason Balding y a cadena perpetua a Jason Balding y Jesse Mitchell Jr. ¿Por qué? Nunca hicieron un estudio forense, no hicieron tampoco una
necropsia adecuada de los cuerpos de los niños, no se les hicieron la toma de las impresiones de las mutilaciones y posibles mordidas que tenían los niños. Los policías dicen que perdieron las muestras de ADN que se les habían tomado a los niños o de los cuerpos de los niños con la sangre de los supuestos asesinos o a quienes estaban inculpando. Para esto, pues resulta que se hicieron grupos de activistas a favor de estos chicos, Damien Achols, Jason Baldwin y Jesse Mears Kelly. Damien Achols, ¿qué creen? Él se casó dentro de este centro penitenciario en el que estuvo con una de las fans de su club, porque se hizo un club de los tres de West Memphis. Se casó con una chica todavía estando en prisión. Pues obviamente hace su familia, y resulta que para julio del año 2007, una vez que ya se había recaudado, porque la gente empezó a recaudar fondos, porque la familia de estos chicos en su momento eran pobres y no tenían muchos recursos, pues resulta que se hizo una asociación para recaudar fondos a favor de estos chicos. Se hicieron muchos tipos de investigaciones, se hicieron pruebas de ADN, de este material genético, se hicieron nuevas investigaciones, y pues resulta que en julio del año 2007 se presenta nueva evidencia forense en el estado para la defensa de estos chicos. ¿Pero qué creen? Resulta que las leyes de este condado, como de Estados Unidos, tenían unas leyes, o tienen unas leyes bien extrañas, porque decían que una vez, de acuerdo a las leyes de este condado, resulta que si tú ya habías sido sentenciado y habías sido encontrado culpable, aunque no fueras culpable, aunque hubiera duda razonable y habías sido condenado, pues resulta que no se te podía conceder una defensa para combatir y que se te encontrara inocente. No se podía. Entonces, una de las tácticas que llevaron a cabo los abogados de estos chicos es encontrar nueva evidencia forense, la presentaron, se fueron hasta los tribunales federales, ahora sí llegaron a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, y resulta que la única manera en que pudieran ellos tener una audiencia para una nueva defensa era evidencias nuevas forenses, y luego abocarse a una defensa en el habeas corpus de la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Resulta que se recolectaron muchas pruebas de material genético y de otras en los cuerpos de estos niños, porque tenían mutilaciones y había mordidas que en su momento no quisieron estudiar los forenses, ¿sí? Resulta que hay tres teorías en este terrible suceso, en estos tres asesinatos, porque pues resulta que ya para el año 2010 los abogados de estos chicos llegan a la Corte Suprema como tal, y bueno, pues presentan evidencias de ADN y les dicen que la única manera para que ellos tuvieran un nuevo derecho de una audiencia o fueran escuchados, tenían que abocarse a la doctrina Alford para que tuvieran una especie de presunción de inocencia. Bueno, resulta que ya para esto, para el 19 de agosto del año 2011, se acogen a la doctrina de Alford y pues obviamente a este recurso de habeas corpus, que bueno, pues en es una institución jurídica que obliga a la persona detenida sea presentada en un plazo determinado, quien podrá ordenar la libertad inmediata del detenido si no encontrara motivos suficientes para su arresto. Pero lo más escabroso de esto
es que efectivamente encontraron que en los cuerpos de los niños habían mordeduras, que esas mutilaciones o tenían que haber sido por alguien que era experto en medicina o en el arte de cortar, o que podían haber sido hechas por los animales del mismo bosque que eran carroñeros y que pues vieron los cuerpos ya sin vida y pues empezaron a mutilarlos y a comerlos, ¿sí? Ahora, en este sentido, pues resulta que cuando se presentan estas nuevas pruebas y se dan cuenta que en el ADN encontrado de los cuerpos de los niños, nunca encontraron el ADN de estos chicos, ni datos de nada de estos chicos que indicaran que ellos habían cometido el asesinato, se le hicieron pruebas al cuchillo que se había sembrado, y se dieron cuenta que ese no correspondía a los tipos de mutilaciones que habían presentado los cuerpos de los niños, y que pues por tanto se hizo un estudio forense completo, el cual fue pagado de manera particular por todo el dinero que se recaudó a favor de estos chicos. Y resulta que el juez y el jurado les dijo que aunque se había comprobado que ellos no habían cometido con esas nuevas pruebas el asesinato, no los podían dejar en libertad, que la única manera en que la autoridad podía, ¿sí?, dejarlos en libertad es que ellos se declararan culpables de asesinato. Así, culpables de asesinato, para que de esa manera ellos los pudieran dejar en libertad. Se dieron cuenta que los policías que habían llevado esta investigación mal habían cometido una serie de delitos. Sin embargo, el juez les dijo que no podían hacer eso porque entonces tenían que procesar a sus policías y el Estado era el que quedaría mal, y que por esa simple y sencilla razón no podía dejarlos en libertad ni declararlos inocentes. Cuando llega su audiencia de estos chicos como tal, se dan cuenta que Damian Eichels no era su nombre real de este chico. Él se cambió el nombre. Él nació siendo Michael Werner Hutchinson. Y él nació en 1974. Este chico, más o menos a la edad de entre 13 y 14 años, se cambia el nombre por Damian Wayne Eichels, porque posteriormente toma el apellido de su padrastro. Sin embargo, se cambia al nombre de Damian Eichels porque él dice que este nombre no tenía nada que ver ni con el demonio ni con sectas satánicas, que él lo tomó de un nombre, de uno de estos tantos versículos que aparecen en la Biblia católica, y que pues por tanto él toma ese nombre porque pues le había gustado, ¿no? Entonces pues toma el nombre de Damian Eichels cuando su nombre correcto de pila era Michael Werner Hutchinson. O sea, estaban procesando a una persona donde ni siquiera se habían percatado que ese no era su nombre. O sea, hubo demasiadas irregularidades en este caso. Y bueno, la cuestión es que se encontraron inocentes a estos chicos, y pues ya en agosto del año 2011, ¿sí?, mediante la declaración de culpabilidad de Alford, ¿sí?, que es a la que se tuvieron que acoger, el juez y el jurado los dejan en libertad. Es decir, hay un video de cuando les dicen ¿cómo te declaras? Y ellos dicen yo soy, a cada uno de ellos, y estos chicos dicen yo soy inocente de el asesinato de tales niños, yo no maté a esos niños, yo soy inocente, pero por recomendación de mi abogado y por órdenes del Estado para que me dejen en libertad, ¿sí?, me declaro culpable de asesinato. Cada uno de ellos lo dice a su manera,
para que de esa única forma el Estado los pudiera dejar en libertad y ellos pudieran recuperar su vida. Sin embargo, estos chicos nunca fueron declarados inocentes. Se tuvieron que declarar culpables de un asesinato que nunca cometieron, porque se dieron cuenta que ellos no habían cometido ningún asesinato ni esos asesinatos de esos niños, que meramente todo había sido inventado por la policía y por un grupo de personas sumamente adoctrinadas, sumamente fanáticas religiosas, que no tenían el conocimiento y que si lo tenían, el alcance de sus palabras destruyeron vidas. No solamente hubo la muerte de 3 niños, destruyeron la vida de 3 chicos que empezaban a tener esa adultez joven o que iban a llegar a la mayoría de edad. Sin embargo, una vez que salen estos chicos de prisión, gracias a que se declararon culpables de un asesinato, pues resulta que nos deja ver que hay una deficiencia en las leyes no solamente mexicanas. De cualquier país hay una ineficiencia por parte de sus miembros policíacos, abogados, que con tal de sacar rápido su trabajo hacen todo esto, ¿no? Entonces, qué lamentable. Sin embargo, déjenme decirles que estos 3 chicos son hombres exitosos en la actualidad. Damon Achols ha hecho libros, han sido productores de películas, de documentales sobre su vida y la perspectiva de cómo vivieron toda esta etapa cuando ellos fueron culpados en este sentido por el asesinato de 3 niños, donde una vez que ellos salen libres, ellos piden que se siga una investigación y se encuentran tres situaciones ahí. Una, que 2 de los padres de esos niños parece que los querían corregir enérgicamente, se pasaron, pues se les pasó el castigo y terminaron matando a uno de ellos y pues se vieron obligados a asesinar a los otros 2 niños para que no hablaran y no dijeran lo que había pasado, y que pues por eso estaban atados de pies y manos y tenían golpes, ¿sí? Otro que se dice que el lugar donde ellos desaparecieron y donde fueron encontrados, una persona de sexo masculino de color, pues sí, una persona de color, para que no me vaya a castigar otra vez Facebook, una persona de color, en este sentido lo encontraron un día entrando a un merendero de estas cafeterías que hay en estas carreteras, con sangre, pero que pues nunca volvieron a saber de ese hombre. Y la otra es que pudieron haber sido asesinados estos niños en otro lugar, que fueron y aventaron sus cuerpos a donde los encontraron, y que pues obviamente los animales, por el hambre que tenían, se vieron obligados a hacer la carroña de los cuerpos y que pudieron haber sido los que habían mordido los cuerpos de estos niños y mutilados. Sin embargo, hasta el momento ya no se ha investigado realmente quién es el verdadero culpable de los asesinatos de estos niños, ni cómo es que fallecieron estos niños, pero lo que sí se sabe es que efectivamente la ciencia demostró que estos 3 chicos, Damon Achols y demás, pues resulta que fueron inocentes y que han sido inocentes siempre, pero pues gracias a eso y esa mala experiencia, pues se han visto involucrados en hacerse exitosos, no solamente por su historia, sino porque pues obviamente eso les ha permitido ser autores, ser escritores, ser productores, y tanto Damon Achols
y este otro chico, Jason Baldwin, son personas sumamente exitosas, pues en Estados Unidos, obviamente no como los actores, pero dentro del mundo del cine, de los autores de libros, de la literatura y otros, son sumamente exitosos porque eso les ha permitido escribir libros. Les digo, hay una serie muy exitosa, también aparte de Stranger Things, muy buena, que es Misa de Noche. Y uno de estos chicos es el que escribió esta novela, y que pues obviamente ya se hizo una serie en Netflix y que está sumamente interesante. Así que bueno, pues este fue efectivamente muy terrible situación, sí, porque al final del día no fueron 3 muertes, fueron 6 víctimas, porque pues obviamente 3 muertes de niños muy pequeños y 3 vidas que en su momento pues se vieron truncadas por la ignorancia de las personas y de los fanáticos religiosos. Por eso no hay que ser fanáticos en nada, hay que estar como muy conscientes de lo que somos, de lo que hacemos, muy conscientes de nuestros actos, porque créanme, muchas veces no sabes el alcance de tus palabras, que pueda destruir vidas, y es terrible la situación que se está dando, ¿no? Entonces, plataforma o algo, pues te das cuenta que hacen referencia a sucesos de la vida que a lo mejor no conoces, o que en su momento tuvieron un auge muy importante y que en la actualidad ya han sido olvidados, ¿no? Estos hechos pues, ya no son tan mencionados en la actualidad, o sea, ya no se ha visto que sean como una especie de Ted Bundy, Charles Manson, o sea, pasó de largo, pero finalmente pasaron casi 2 décadas de su vida estos 3 chicos en centros penitenciarios diferentes a como pues las personas convencionales piensan. Pero créanme, realmente el hecho de que uno de estos chicos, Damien Hechos, hubiera leído de María, no lo hacía que ya estuviera sacrificando a alguien. O sea, de que hay gente de cualquier índole, con cualquier conocimiento, tanto buena como mala, que hace daño, que no hace daño, es cierto. Pero bueno, pues así es la situación. Estos son los sucesos que envuelven a esta serie de Stranger Things. Verla, está muy buena, pero este caso de los 3 de West de Memphis también está bastante interesante, y es un crimen que hasta el momento no se ha resuelto, pero afortunadamente estos chicos pudieron salir en libertad, no en las mejores condiciones, pero que les ha permitido pues sí ser exitosos, sacar 3 series de HBO, varias películas, e inspirar a bandas a escribir canciones inspiradas en estos 3 chicos de los 3 de West de Memphis. Así que estos 3 de West de Memphis no es por los chicos asesinados o los niños asesinados, sino por los chicos que fueron condenados y se encontraron culpables cuando eran inocentes por estos crímenes que hasta el momento siguen sin resolverse, y que probablemente se dice que uno de los padres de estos chicos fue el que cometió el asesinato, pero que pues prefirieron las demás familias ya no seguir hurgando en esta situación, porque no quieren que se sepa que dentro de sus domicilios son familias completamente disfuncionales y con pasados muy turbios, porque como son un condado, en su momento eran un condado sumamente tradicionalista y doble moralista, donde solamente la palabra del Señor era lo que pues ellos seguían supuestamente, pues muchos de estos personajes tienen doble vida o tenían en su momento pues pasados turbios, y que por eso ya no quisieron mover más esta situación y esclarecer quién había pues cometido estos asesinatos y que los paguen, ¿no? Finalmente pues en su momento pagaron los chicos que menos tenían que ver, pero solamente por las vecinas metiches y chismosas. Así que no me sean como esas personas que inventan cosas, porque créanme, la palabra en serio destruye vidas.
una referencia a mí me sucedió, y créanme, se los digo, que como abogada hasta el momento no he podido yo levantarme de esa difamación que me provocó una mujer. Y entiendo el caso de estos chicos, porque muchas veces eres inocente, pero la sociedad sigue catalogando, y créanme, el poder de la palabra hace mucho daño, mucho, mucho daño. Y un claro ejemplo, estos chicos, y a mí también me pasó, a mí me acusaron de haber supuestamente violado a mi expareja y que yo lo forzaba a tener intimidad conmigo, y fue la mujer con la que tenía otra relación, y llegó ahí a oídos de clientes míos, ¿cómo no lo sé? Amigos, me quedé sin amigos, que ya dejen eso, muchas situaciones, pero que me quitaron asuntos, porque una mujer dijo eso de mí. Imagínense estos chicos que en su momento eran adolescentes, que ni la debían ni la temían, nada más porque vestían diferente, escuchaban música diferente, pensaban diferente. Pasaron casi 20 años de su vida dentro de un centro penitenciario por un crimen que no cometieron. Así que pues bueno, tengo muchos temas más interesantes como este, pero pues ya nos veremos la siguiente semanita, porque ya, ahora sí ya me tengo que ir corriendo, porque ya va a llover y tengo que llegar a mis clasecitas de pool dance. Así que pues muchísimas gracias a los que lo vayan a ver, a los que estuvieron por aquí, muchas gracias Juan Carlos Manrique. La verdad es que es un tema, híjole, súper escabroso, documentales que duran más de 2 horas. Hay una serie, pero esa serie como está en HBO, pues yo no tengo HBO, ¿verdad? Muchas gracias, pero la verdad es que es un tema muy muy interesante, muy escabroso, porque todo indica que fueron 2 de los padres, o por lo menos uno, el que cometió el asesinato. Entonces pues cuídense mucho, yo los quiero, ya saben, hashtag menos hate, hashtag besos de amo, chocolate y ron. Larga vida y prosperidad para todos ustedes. Abrazos fraternales. Ya saben que esto es por amor a la humanidad, al progreso del género humano, y para que su universo sea sin fronteras, y pues conozcan un poquito más de todos los sucesos que se dan, hechos históricos, cultura y demás. Y si el gran arquitecto del universo me lo permite, yo los estaré viendo por aquí la siguiente semanita a todos ustedes. Así que muchísimas gracias, Juan Carlos. Este tema da para mucho. De hecho, sí, quiero hacer un programa especial de calabozos y dragones y otro del pánico satánico, porque entran muchas cuestiones en el pánico satánico que se desató a mediados de los 80, a principios de los 90. Y que fue una nueva cacería de brujas horrible en este sentido, y que pues después de eso viene otra ola con estos chicos, no sé si recuerdes, los emos, acá así con su peinadito así triste y así sus manitas y raras, que también se dio en los 2000, pasaditos los 2000 más o menos, y que viene esta pelea pues es que yo no lo veo como subcultura, no lo veo tampoco como tribus, porque pues no son tribus, ¿verdad? Pero sí de estas maneras estas formas de expresión y demás. Pero sí está muy muy interesante. Encontré varios documentales aquí en Netflix. Uy, no, están, híjole, súper interesantes. Hay uno que voy a prepararles, está muy bueno, que es una docuserie, porque esas sí son docuseries en Netflix, muy interesante, de la pornovenganza. Híjole, que de verdad te quedas así como de ¿y cómo fue? Y pues está muy bueno ese programa. Va a estar, digo, yo siento que va a estar interesante, sobre la pornovenganza, cómo es que se da este tema. El primero de estos países fue Estados Unidos, y si vieras el poder que tiene una madre,
Sí, la verdad, si tú supieras el poder que tiene una madre para defender a su hija que había sido víctima de esta pornovenganza y hasta dónde tuvo que llegar la madre de esta chica para poder hacer que las mismas autoridades de Estados Unidos pudieran perseguir a este tipo sociópata, porque no era psicópata, era un sociópata, para que de esa manera, o sea, en serio que es un tema sumamente interesante y apenas subieron ese docuserie hace unos días en Netflix y yo me la aventé el fin de semana. Es muy cortita, pero está muy muy buena y yo me puse a investigar y sí, está muy muy buena. Es un clásico sociópata y de eso vamos a hablar próximamente, pero pues ahora sí ya me voy despidiendo porque ya son las 7 y ahorita sí a correrle a mi clase, porque si no luego me ponen más ejercicios, no solamente de calentamiento, sino me castigan por llegar tarde, así que pues muchísimas gracias, cuídense mucho y ya saben, pórtenseme bien, usen gel antibacterial, cubrebocas, pues traten de cuidarse, de alimentarse, sobre todo sanamente, cuiden dónde andan, manden su ubicación y cuiden mucho lo que hablan, en serio, cuídenlo mucho porque no saben que pueden destruir la vida de una persona, créanme, se los digo yo por experiencia propia, que a mí como profesionista, como abogada, se me fueron clientes, asuntos, por lo que dijeron, ¿sí? De mí, porque una mujer dolida por lo que haya sido, inventó tremenda cosa que jamás fue cierto, y que pues finalmente sí me perjudicó en mi vida y que hasta el momento no he podido terminar de levantarme en esa situación. Entonces cuiden mucho sus palabras, susténtenlas sobre todo y no le hagan daño a las personas. Así que sí, trataré de no lesionarme porque sí, ya tengo varias lesiones, pero pues son gajes del oficio. Así que pues nos vemos pronto en otro programita más de Ahí Quítase Justitia. Bye.